En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos con el Padre José Luis Quijano, haciendo Los Navegantes 3.0. Sí, esta es nuestra temporada número 4 y el episodio número 8. Y así, para que darles una nota, como hoy cuando la gente dice, ¿estás viendo la serie tal, la serie cual, temporada? Y de verdad que hicimos 4 o 5 temporadas la vez pasada. Sí, y es verdad que es el episodio 8. Es el episodio 8. Exactamente. Y aparte, el episodio 8 está en el medio, así que es fundamental. Y vamos a ver el capítulo 6 del directorio. Para el que no sepa y se está enganchando ahora, estamos navegando el Directorio para la Catequesis, un documento que nos regaló el Papa Francisco a través del Consejo de... El Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Exactamente. Y que es muy reciente, se hizo público... El 25 de junio. El 25 de junio. El padre José Luis Quijano ya lo conocía el documento porque él es uno de los que ha sido consultados, pero tenía los labios secretos por el secreto vaticano, y yo le dije... Cote, en cuanto salga el documento tenemos el 25 de junio nos liberaron del secreto, así cayó el secreto. Y además, por suerte, encontré el documento, ya está subido a internet. ¿Así? En la Arquidiócesis de Lima. Bueno, no. Lo que es muy gracioso es que cuando uno abre dice reservado, es el documento que estaba reservado, digamos, ¿cómo se llama? Cuando todavía no se puede dar publicidad y se lo pasa a los periodistas, subsecreto o algo así. Pero bueno, en fin, ojalá este documento llegue a mucha gente, sacerdotes, catequistas, porque es precioso y se pueden sacar muchas conclusiones muy importantes. Además, Cote, yo creo que con esto de la globalización y con esto del internet y con esto de la formación a través de la catequesis va a renovarse, creo que será la temporada de la catequesis y de los catequistas. Hay que formar a los catequistas, hay que aprovechar estos instrumentos para que también los niños, ¿no?, lleguen con esto y con los padres, en fin. Sí, ojalá. Sí. Yo, mira, estoy haciendo ahora unas visitas por Zoom a los catequistas de la diócesis. Mira qué buena idea. Sí, ahora después lo voy a compartir en un pequeño videíto que seguramente vamos a grabar. Pero te cuento mínimamente la idea antes de entrar en tema, ¿no? Porque me parece que a lo mejor a ustedes les puede interesar. Bueno, nosotros los catequistas nos reunimos en todas las diócesis una vez por año siempre. Y bueno, se reúnen, bueno, cientos, miles de catequistas, depende de la diócesis, ¿no? Y esto es así acá y en todo el mundo, no es que es una iniciativa de esta zona. No, porque el catequista es de por sí un hombre, una mujer de comunión, y le gusta fraternizar, intercambiar experiencias. Bueno, ¿qué pasó? Ahora estamos en medio de un contexto de una contingencia provocada por una pandemia del coronavirus, COVID-19, y nos ha impedido que podamos tener encuentros cercanos de varias personas, mucho menos 100.000 personas, es imposible pensarlas en un lugar cerrado. Entonces dije, bueno, ¿cómo llego? Y bueno, dije, voy a hacer una misión casa por casa. Puerta por puerta. Y entonces voy a cada parroquia, digamos, o sea, como si yo te dijera, primero yo hice todos los contactos, ¿no es cierto?, que eso los tengo desde siempre, y entonces me contacté con la referente de catequesis de la comunidad parroquial, y le dije, bueno, tal día, tal hora, reuní a todas tus catequistas en un Zoom. Qué bueno, bien. Y es buenísimo. Digo, la verdad que está saliendo muy, muy bueno, y es muy lindo porque la gente se siente visitada. ¿Y entonces, estás hablando del directorio también? En realidad la visita tiene como finalidad saludarlas, decirles, acá estoy. Ese es el fin primero, y hacerles un anuncio que despierte la fe y las anime en este momento complejo, claro, ¿no? Después doy avisos, y entre los avisos que doy comento lo del directorio y cito este programa para que lo vean, porque digo, tampoco puedo, en ese espacio de tiempo no me da para desarrollar demasiado. Claro. Así que, qué bueno. Bueno, nada, se los conté para que ustedes, si son visitados por la misión casa por casa, puerta por puerta, Jesús golpea mi puerta. Bueno, soy yo que te voy a visitar, no es este. Qué grande, Cote. Bueno, hoy ya estamos en el 6º capítulo, que es justamente sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que nos regaló el Papa Francisco, y que va del número 182 a 193. Una anécdota. ¿Sí? Bueno, qué sé yo, no sé si... ¿Contar? Pues siempre las cosas pasan por algo, ¿no? O sea, no es que las cosas... Cuando fue el Concilio Vaticano II en el 62, se propusieron, ¿no?, hacer
las orientaciones para la catequesis. Pero entre todos los documentos que salieron publicados del Concilio Vaticano II, no hay uno propiamente de la catequesis. No está ese. Y se postergó, digamos, la edición de este documento de orientaciones para la catequesis, que estaba pedido en Christus Domini 35, que es uno de los documentos del concilio, de los obispos, y se postergó unos años. Sale recién en el 71. Pero de todos los capítulos que componen el directorio del 71, falta un capítulo 2, el capítulo 2, donde dice acá estarían los contenidos de la catequesis, y sigue de largo. O sea, nada más que lo enuncia y no lo desarrolla. Pasan 25 años y ese capítulo 2 bueno, se ve ampliado, digamos, porque adentro, como si entrara en el directorio, ¿no? El catecismo de San Juan Pablo II. Por eso muchas veces al directorio del 97, no al del 71, que es postconciliar, sino el del 97, le dicen, bueno, el directorio de San Juan Pablo II, porque claro, él hizo su gran aportación con este capítulo que vamos a ver ahora, que ahora, bueno, 20 años después se vuelve a retomar, ¿no? Pues sabes que a mí me encanta el catecismo, yo estudié la carrera de Derecho, claro, entonces parece a un código, entonces, aunque digamos, cada número no es un código porque porque son aparte, extensos, ¿no? Y aparte el lenguaje tampoco es una síntesis. Es un lenguaje, el código codifica y dice ta. Sí. En cambio, el catecismo lo que hace es explicar el concepto. Y además, si vos decime si yo digo algo que es incorrecto, tengo entendido de que una de las peticiones es que sea muy escriturístico, que tuviese mucha escritura. Y de la patrística también. Claro. Entonces, en ese sentido es muy rico en lo que es Sagrada Escritura. Y para ustedes tradición. Que, bueno, a veces estos diálogos que mantenemos los sacerdotes parece que fueran encriptados, ¿no? Que hablamos de nuestros temas. Bueno, a veces a los médicos les pasa lo mismo, empiezan a hablar que tal cosa, y uno está en el pasillo escuchándolos y los ve. Bueno, no, cuando vos presentás un tema religioso, el tema religioso no lo ves bajo un solo aspecto. Primero buscás la fundamentación del texto, la afirmación religiosa, la buscás en la Sagrada Escritura, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y eso es la teología, ¿no es cierto? Cuando investiga, cuando... El método teológico, digamos. El método teológico, claro, cuando investiga, cuando penetra, cuando profundiza el dato revelado, bueno, va a la Escritura como fuente, va a la fuente. Pero no se queda solamente con el dato de la Sagrada Escritura, sino que después también buscan la patrística. ¿Qué es la patrística? Bueno, después que los apóstoles empezaron a predicar en los siglos 2, 3, bueno, vino un grupo de personas buenísimas, donde nace la catequesis en el siglo 2, que generaron un pensamiento, una reflexión que se la denomina la patrística. Y esa mirada, entonces, son como los primeros que reflexionan sobre la Sagrada Escritura. Después viene una teología sistemática, que es el dato revelado junto con la patrística, más un argumento de la razón. O las enseñanzas de la Iglesia también, si hay algún concilio. Después se constituyen, claro, y se constituye el magisterio de la Iglesia, claro, que no es la teología, ¿no? Entonces tenés la Sagrada Escritura, la patrística, el magisterio de la Iglesia y la reflexión teológica. Claro. Como 4 caminos por donde uno puede ir, ¿no? Aprendiendo y descubriendo y haciéndose carne sobre... Es como si yo vengo y te cuento a vos algo, ¿no? Y esto que te conté, bueno, esto daría para más. Entonces lo empezás a profundizar. Y a lo largo de los años la Iglesia ha tenido esta posibilidad, ¿no? Claro. De que la reflexión... Estamos en un momento de la Iglesia donde la reflexión catequética es muy profunda. Se lo digo porque a veces uno tiene otro registro, ¿no? Registra que la catequesis no funciona a veces. Pero no se da cuenta que entre la reflexión catequética y la praxis catequética hay una distancia. Hoy por hoy el directorio va a ser el gran puente que va a lograr que la reflexión catequética que ha avanzado vierta, ¿no? Sobre la práctica catequística y la mejore. Por eso yo, el entusiasmo que te veo a vos cuando hablamos de todos estos temas, es porque vos decís con mucha fuerza, y lo dijiste recién cuando abrías el programa, vamos a impulsar el directorio. ¿Por qué? Porque va a renovar la catequesis. Sí, hay que impulsar el directorio y formar a los catequistas y llegar a tantos chicos, porque hay mucha sed de Cristo, y es la herramienta para evangelizar la catequesis, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, que vamos a presentar ahora en este capítulo, aquí propone un poco la historia, ¿no? Y dice de dónde viene, ¿no?
a los 20 años del concilio se hizo un sínodo, ¿no? Como el Concilio Vaticano II tocó muchísimos temas, pero no se agotaron los temas, los mismos padres conciliares se propusieron que cada 4 años se tomara algún tema o aspecto de los que se habían conversado en el concilio y se siguiera profundizando en un sínodo. El sínodo es un encuentro, una asamblea también, igual que el concilio, pero no de la totalidad, digamos, sino con menos cantidad de personas, y no sobre muchísimos temas, sino sobre un tema específico, ¿no? El modo conciliar es, a lo largo de la historia, ahora yo no me acuerdo de memoria, pero no ha habido en 20 siglos, creo que fueron 20, 20 sí, más o menos. Concilios. En cambio, sínodos, puede haber muchísimos más. Incluso puede haber sínodos regionales, ¿no? Porque son más focalizados a un lugar y también a un tema. Los sínodos, bueno, que se hicieron desde el Concilio Vaticano II a la fecha, bueno, cada uno terminó en una exhortación apostólica que aportó, ¿no?, a la reflexión. En la catequesis, el sínodo previo, ¿no?, fue en 1979 con Juan Pablo II, que sacó la exhortación apostólica Catequesis Tradende, ¿no? Y después en 1985... En 1985 fue 20 años del concilio, se hizo un sínodo. Exacto. Y ahí los padres sinodales dijeron que era necesario en este momento de la historia que, bueno, cumplir con el mandato del concilio y que quedara por escrito. Exacto. Estas verdades que a veces están sueltas o desarticuladas y que quedaran compendiadas dentro de un texto que sirviera, y dijeron esta expresión, de punto de referencia para los catecismos locales. O sea, no para que todo lo que está ahí sea aplicado directamente en todo el mundo, sino que todo lo que está ahí sirviera de referencia para la redacción de los catecismos locales, donde, bueno, por supuesto que el catecismo local lo que va a hacer es tomar el principio universal y aterrizarlo en la realidad cultural de ese lugar. Exactamente. Este es el segundo catecismo en la historia de la Iglesia. Claro. El primero fue después del Concilio de Trento, que se llamó Catecismo para Párrocos, o Catecismo de San Pío V, o Catecismo Mayor, y este es el segundo catecismo, digamos, para toda la Iglesia, que como vos decís, todos los obispos del mundo están invitados, ¿no?, después a hacer las adaptaciones pertinentes para sus diócesis o para las conferencias episcopales, ¿no? Y creo que efectivamente es de una riqueza enorme, sí. Es precioso el documento. A veces llamamos catecismos a los textos de catequesis, claro, que se utilizan en la catequesis parroquial o escolar. No, esos no son catecismos. Son instrumentos, son otros instrumentos, son textos, ¿cierto?, que favorecen la transmisión y el acompañamiento y la maduración en la fe. Pero los catecismos, como bien decís vos, está el catecismo mayor, después de Trento, y está este catecismo que salió después del Concilio Vaticano II, bastantes años después, pero que en definitiva es el del concilio, ¿no? Claro, o sea, es el de este tiempo, ¿no? Igual que la anterior, está dividido en 4 grandes temas, ¿no? Porque primero comienza explicando qué es el credo, con los artículos del credo, después lo que tiene que ver con la liturgia y los sacramentos, después la vida de Cristo, los mandamientos, lo que es la teología moral, y al final la oración y especialmente el Padre Nuestro. Son las 4 grandes partes. Planteas así rápidamente, que tenga un orden, no es azaroso. Claro. No es que dijeron, bueno, primero ponemos esto, después ponemos esto, primero ponemos esto. No. Tiene ese orden tiene un concepto catequístico atrás. Primero se me anuncia para que crea. Cuando creo, o sea, si a mí no se me anuncia, no puedo creer. Se me anuncia la fe. La fe se despierta y cuando creo, ahí solicito el sacramento. Y entonces se me santifica con la gracia, para que después, santificado, yo vaya al obrar, que es el tercer momento del catecismo. Creer, santificar, y el tercero es los mandamientos, ¿no? O sea, el credo, los sacramentos, los mandamientos, ¿no? La vida moral, ¿no es cierto? Y finalmente, como un apéndice lo pone, es las oraciones. Pero la vida espiritual no es un apéndice que está al final, sino que a lo mejor uno tendría que plantearla como un transversal que va recorriendo todo el proceso, ¿no? Pero bueno, a veces, mira, esto ocurrió en algún tiempo en el cual se cambió el orden. Entonces, este cambio de orden provocó una religión pagana. Mira. ¿Y de qué tiempo me estás hablando vos? Unos tiempos
entre el ¿Antes Concilio del de Trento, 60? entre el Concilio de Trento y claro, perfecto. yo te diría más en el siglo XIX. Mira. ¿Qué pasó? Primero estaba el credo, después del credo venían los mandamientos y después venían los sacramentos. Entonces decía, bueno, primero lo que tengo que saber, no lo que tengo que querer, lo que tengo que saber. El chico tiene que saber todo esto. Después lo que el chico tiene que cumplir. Y si sabe todo y cumple todo, ahí le das el sacramento. Que era una pedagogía del premio. Mira. O sea, el sacramento era un premio. Mira. Y si el chico no sabía todo y no cumplía todo, no tenía el premio. Por lo tanto, si el sacramento lo pones al final, ¿para qué quiero yo la gracia de Dios en el sacramento si ya sé todo y cumplo con todo? Por eso te digo que era una religión pagana, ¿no? Pero este error es cambiar el orden del catecismo. En muchos, no catecismo, pero sí en muchos textos de catequesis, se hacía eso. Y la catequista, bueno, a veces mal orientada, se preocupaba porque el chico supiera todo, no que creyera, sino que supiera, repetí de memoria. Si entendía o no entendía, si creía o no creía, no pasaba nada. Solamente tenía que repetir. Y después, que cumpla. Todo esto que se te dijo, cumplirlo. No lo cumplís, pero para poder vivir la caridad y los mandamientos se necesita primero la gracia de Dios. Porque el obrar cristiano es fruto de la fe y de la santificación. Por eso, cuando uno propone una catequesis, cuando proponemos el itinerario catequístico, en realidad lo que nosotros auguramos o que queremos es que la persona sea un creyente. Y aparte de ser un creyente, sea un santo. Y porque es un creyente y es un santo, viva la vida plena en los mandamientos. Extraordinario. Esto es cosas que, viste, a veces se pasan. Me vino bien comentarlo ahora justo en este lugar, ¿no? Excelente. Sí, también te cuento que, bueno, vos lo sabes más que nadie, ¿no? Pero que el directorio nos recuerda que el catecismo no es la catequesis. ¿No? Y que justamente algo que no hace el catecismo es la cuestión metodológica, digamos, ¿no? Para decirlo un poco con un lenguaje más actual, educativo, el catecismo sobre todo son los contenidos básicos, digamos, ¿no? Como decía, bueno, ¿cuáles son los contenidos de esta materia? Después la forma de dictarla, después eso habrá que ver justamente en cada lugar, cada tipo de persona, ¿no? También ahí se cometieron errores, ¿no? Y no se formaba al catequista en los aspectos pedagógicos, metodológicos. Claro. Entonces el párroco le decía, tomá, acá tenés el libro con todos los contenidos, ¿no? Vos léele eso a los chicos, transmitir eso a los chicos, bueno. Entonces, sin ningún tipo de recurso didáctico, sin ningún tipo de recurso, o sea, ninguna propuesta pedagógica adaptada a la realidad del niño en su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasaba? El catequista, ¿quién era el mejor catequista? El que leía mejor el catecismo. O sea, que el catecismo hacía al catequista. Bueno, lo que en pasa cambio, que el catequista es el que comunica con el auxilio del catecismo. Claro, porque la educación también empezó un poco así. De hecho, se habla de lecciones, porque antes eran lecturas, ¿no? Como había pocos libros también, ¿no? Entonces, la lección, claro. Claro, era un poco así también el estilo educativo, ¿no? Exacto, sí. Pero esto hace que el catequista, ¿no? La persona y en esto el directorio, este nuevo directorio, puso la persona del catequista antes. Ya hablamos de la persona del catequista y después hablamos de los contenidos. Claro, mirá. Porque la persona es la que comunica los contenidos. O sea, antes como que la persona era un subproducto del catecismo, o sea, el catecismo estaba por encima de la persona. Mirá. Ahora es la persona con su testimonio, ¿no es cierto? Y con su decir y con su vida y con su anuncio, la que lleva este texto, digamos, del cual se vale para clarificar, sobre todo en puntos más complejos, ¿no? Déjame que te dé el número 191, que está dicho de una manera muy linda cuando afirma el directorio que la estructura sinfónica, me encantó, sinfónica del catecismo se puede ver en el vínculo teológico entre sus contenidos y sus fuentes, y en la interacción entre la tradición occidental y oriental. Se refleja también la unidad del misterio cristiano y la circularidad de las virtudes teologales, y manifiesta la belleza armoniosa que caracteriza la verdad católica.
es muy lindo. Porque además es muy lindo de leer. Yo recomiendo mucho a la gente medianamente formada, porque para entender este catecismo de San Juan Pablo II hace falta tener un poquito de cabeza, digamos, ¿no? Pero para una persona que ha hecho un secundario, para una persona que es universitaria, yo les recomiendo, tenés que leer el catecismo. Y además tenés que leerlo con lápiz y papel y subrayar. Y cuando no entiendas algo, bueno, preguntás. Pero no es de tan difícil comprensión. ¿Vos qué opinás? No. A mí me parece que el catecismo no es un libro para leer. Me gustó esto que explicaste de lo que significaba una lección, ¿no? Yo no lo sabía, pero ahora que lo dijiste, claro, me cae la ficha. O sea, claro, lección. Claro. Venían y te leían. O sea, yo tuve algún profesor que en vez de darnos clases nos leía. Claro. Directamente nos leía. Y donde no había una aportación, ¿no? Nosotros hoy. El profesor lo que hace es explicarte de alguna manera, o sea, uno claro, lo que quiere el profesor es que te ayude a profundizar, no que te venga a leer. Y el catecismo tiene esto, ¿no? Que te vincula con las fuentes. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente una lectura de un contenido dogmático, sino que te hace comprenderlo en las razones de dónde proviene. Salud. En las razones de donde proviene, porque si hay algo que tenemos que transmitir en la catequesis es la revelación, y la revelación está en sus fuentes. Exacto. Y las fuentes es Jesucristo. Con el último de los apóstoles se cierra la revelación, pero después que viene la tradición, ¿no? O sea, la tradición. Exacto. La que mantiene viva la que está pegada a la fuente, digamos, y mantiene vivo el discurso a lo largo de los siglos. Entonces, la revelación sigue viva. O sea, es Dios que se sigue manifestando, Dios se sigue revelando de alguna manera. Ya terminó la revelación, sí, en su plenitud en Jesucristo y en el último de los apóstoles, pero sigue viva en el sentido que la tradición como cuando vos vas a las fuentes, ¿no es cierto?, en tu familia, en mi casa, por ejemplo, que somos una familia muy numerosa, la tradición es fuertísima, porque todos siempre estamos recordando cuando, ¿viste? Siempre vamos a la fuente. Bueno, a mí me gusta también un ejemplo que escuché alguna vez, que diciendo que la revelación es como un diamante que uno siempre puede descubrir nuevos brillos. Mira. ¿No? Nuevos brillos, porque la revelación está, pero del estudio y la comprensión y la aplicación, eso siempre se puede crecer, mejorar, evolucionar, cambiar. Y en la revelación, y tomar el texto del catecismo como unido a la fuente, que es la revelación, hace que uno no pierda el espíritu de la letra. Porque el texto solo puede martillarte por la cabeza, ¿no es cierto?, cuando cae como una doctrina fría. Pero cuando vos sabés que es la palabra de Dios la que inspiró, o sea, es la palabra de Dios la que se reveló y la que nos trajo, y que después, a lo largo de los siglos, se fue como traduciendo, se fue como explicitando, se fue encarnando en las distintas culturas. Y ahí lo plantea bien, ¿no?, cómo en Oriente y en Occidente la tradición fue llevando... Sí. Con sus dos dimensiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es precioso lo que acabas de leer, el punto 191. Muy lindo, sí. Y después, terminando ya este capítulo, que es un poco más corto que los demás, a partir del 193 nos habla del compendio, ¿no? Este regalo del Papa Benedicto XVI, que quiso hacer un resumen del catecismo con preguntas y respuestas, ¿no? Y que de alguna manera quizá está más al alcance de muchas personas, ¿no? Es muy lindo también el compendio, para tenerlo, para leerlo. Sí, a veces uno necesita compendiar las cosas, ¿no? Pero también me viene un poco cuando éramos estudiantes y nos leíamos el resumen Leroux. Exactamente. Ojo con el compendio también, porque el compendio, si el catecismo no es la catequesis, el compendio no es el catecismo, ¿no? O sea, sí. La catequesis es más que el catecismo, ¿no? Y el catecismo es más que el compendio. Sí. Lo cual no quiere decir que uno no pueda ir tomando... Y además, a veces el compendio lo que hace es disparar un tema para que uno lo profundice posteriormente, ¿no? Pero sí, es de una gran utilidad, y son esos instrumentos manuales, digamos, que ya que tienen un tamaño posible, no es un texto voluminoso, claro. Lo cual uno rápidamente puede encontrar, sobre todo algunas dudas que tenga a la hora de clarificar en un debate. Bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre esto? Bueno, eso es lo que yo te iba a decir justo, porque también el catecismo tiene unos muy buenos índices. Entonces yo a veces le digo, ustedes tienen
que tener el catecismo, porque si ustedes dicen, bueno, ¿y qué dice la Iglesia sobre la homosexualidad? Claro. ¿Qué dice la Iglesia sobre la cremación? ¿Qué dice? Anda a buscar el catecismo, tiene un índice extraordinario, vas allí, te fijas y vas a tener lo que es la enseñanza de la Iglesia sobre esa cuestión en particular. Sí, el índice temático, ¿no? Lo buscas por tema y si no lo buscas por capítulos. Y además, no solamente te da un número, sino además está tan bien hecho que como el mismo tema se puede tocar en distintos lugares del catecismo, sí. Te hace referencia a los puntos en un lugar o en otro. Entonces, te da esa posibilidad, ¿no? Que vos no es que solamente veas una sentencia como un canon en el canon 3, sino que esto te da la posibilidad que vos puedas ampliar la lectura. Sí, es verdad. Hay que aprovechar ese índice temático y tener a mano el catecismo, ¿no? Sí, ya que hablamos de índices temáticos y algo pareció que no es el tema, pero la gente no conoce el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es otro documento de la Iglesia que también es precioso y tiene unos índices y unos temas también para... En fin, pienso que además la doctrina social de la Iglesia es un tema de catequesis. Sí. Acá, de hecho, el director habla... Se le llama catecismo social al compendio, se le llama catecismo social, ¿no? Mira. Y es una obra magna también, también de un volumen importante, muy buena. Y también está el Yucat. También. Que también es son unos textos inspirados en el catecismo que están aplicados o orientados al niño o al joven o al adulto. Y el Yucat, hay un Yucat social también, que está muy bueno. Ah, ese no lo conozco. Ah, buenísimo. Y además está en internet. Es de origen social, es alemán, ¿no? Los alemanes hicieron el Yucat. Y además es está en internet. Entonces vos todos los días te viene una frase, a mí por lo menos todos me viene una frase del Yucat social. Todas las mañanas me aparece una frase. Cote, estamos a 30 segundos. ¿Se está terminando ya? Sí. Pero si recién estamos empezando a presentar el tema. No, justo terminamos. Por suerte venimos cumpliendo nuestros objetivos de puntualidad. Gracias, Juan, porque yo en realidad me pierdo en medio de los comentarios. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Dios mediante, les cuento que el próximo capítulo será el séptimo, número 194 a 223. Así que, bueno, que Dios los bendiga, los haga muy santos y será hasta el próximo programa. Muchas gracias.